Excelente conferencia. Nosotros aquí en Guatemala, en New Life Center Guatemala, tenemos un protocolo transdisciplinario rigidísimo. Les estaba contando que hasta con psiquiatría van todos nuestros pacientes. Para darle continuidad a nuestro programa, vamos a pedirle al doctor José Contreras, quien es actualmente secretario de la Asociación de Cirujanos de Guatemala y es el artífice de este congreso, quiero mencionarles, honor a quien honor merece. El doctor Contreras es un cirujano joven, hepatopancreatobiliar, y actualmente es el presidente de la Asociación de Cirugía Hepatopancreatobiliar de Guatemala y pertenece a múltiples sociedades al respecto. Así es que, Chepito, vamos a hablar acerca de el manejo responsable en la práctica diaria del cirujano. Gracias. Bueno, tengan ustedes muy buen día. Desde la cuna de la asociación igual les quiero dar nuevamente la bienvenida a este congreso. Es para nosotros un orgullo, un tremendo trabajo en equipo que se ha realizado para poder llevar a cabo este congreso de esta magnitud latinoamericana en Guatemala. Y realmente lo que buscamos es exaltar todo lo que podemos llegar a mostrar, y más allá es, como bien lo decía la doctora, el trabajo en equipo, conocernos entre todos los latinoamericanos y pues definitivamente llevar esto un paso más allá. Cuando el doctor Berens me dio el tema o la oportunidad de presentar este tema, dije, bueno, yo apenas estoy empezando en un camino que digo, oye, soy como un chavorruco en la cirugía, ni por aquí ni por allá, me falta pues obviamente mucho por aprender, pero definitivamente sí he tomado lo mejor de los maestros, ¿no? Y probablemente mi especialidad, que es la cirugía hepatopancreatobiliar, me ha hecho tener que actuar con suma cautela en muchos diagnósticos, en muchos escenarios diferentes que son los que muchas veces uno se plantea. Y específicamente podría hablar de las lesiones de vía biliar, ¿no? Porque estas siempre van a tener un compromiso en todos los niveles, psicológico, financiero, social, familiar, y no digamos todo lo que puede llegar a afectar también al ámbito del médico propiamente dicho, ¿no? Entonces, este tema realmente me llamó muchísimo la atención, les decía, me encantó hacerlo porque es una retrospectiva muchas veces a los principios que uno debe de mantener y procurar. No es tanto un tema científico, es más bien un tema de algunos aspectos que vamos a tocar. Entonces, como bien les decía, cómo poder complementar o abarcar un tema que es el cómo actuar del cirujano, ¿no? Aquí tenemos que evaluar muchos principios que ya la doctora los comentó perfectamente bien, de pronto yo voy a tocar algunos otros diferentes, pero definitivamente todo va enfocado en lo mismo, ¿no? Cómo deberíamos nosotros conducirnos, más bien no como cirujano, sino como médicos e incluso como personas. Entonces vamos a tocar algunos aspectos importantes como bien lo vemos en la agenda, y para empezar pues vamos a hablar un poquito de la ética, ¿no? Pues yo no voy a dar un sermón aquí de la ética, todos sabemos cuáles son estos principios, pero vamos a poner de pronto un ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos en una emergencia y nos caen 4 pacientes de golpe. Estos 4 pacientes es un masculino de 4 meses de edad con un llanto inconsolable de 12 horas. Luego tenemos una paciente femenina que se presenta con dolor abdominal, 27 años de edad y un sangrado vaginal de 6 horas de evolución. Por otro lado, tenemos un paciente masculino, 70 años, cefalea y alteración conductual de 3 días de evolución. Y el último escenario, paciente masculino, 30 años de edad, con una herida por proyectil de arma de fuego en tórax. De pronto estos pacientes nos llegan a la consulta, nos dicen, mire, tenemos estos 4 pacientes, ¿a quién atendemos nosotros? Ya cada uno de pronto internamente hace su propio triage y dice, bueno, yo atiendo uno, yo atiendo el otro, pero aquí viene la diferencia que muchas veces puede presentarse en algunos escenarios. ¿Qué pasaría si a estos pacientes les ponemos cara, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos basamos en el juicio, obviamente tenemos que ver los diagnósticos, pero este juicio que tenemos sobre los pacientes muchas veces puede ingerir en la forma en la que actuamos. Entonces, definitivamente, el ejercicio es, fuera del triage, también cómo está nuestra forma de ver a las personas, nuestra forma de ver a nuestros pacientes. ¿Cambia algo cuando los vemos? ¿Cambia algo en nuestra forma de comportarnos? Y pues nada más aquí lo que tenemos que hacer es recordar nuestros principios de la ética, ¿no? La justicia. La justicia es uno de los pilares en los cuales nosotros no tenemos que ver caras, no tenemos que ver estatus, no tenemos que ver nada. Y siempre como buenos médicos, que estoy seguro que todos lo somos, procurar por el bienestar de nuestros pacientes. Y esto pues hacerlo con justicia. Justicia es para todos, brindar la misma atención. Si estoy aquí, estoy en otro hospital, estoy en cualquier país, debe de ser exactamente lo mismo que nosotros debemos tratar a nuestros pacientes. Y esto de pronto no es algo propiamente para ya los maestros que tengo aquí frente a mí, sino de pronto algo que nosotros tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Empezar a actuar con estos principios, empezar a transmitir la forma en la que nosotros
deberíamos de tratar a las personas, ¿no? De una forma equitativa, sin distinción de ningún tipo de característica. Listo. Pues otro de los principios que, como todos sabemos, en la ética es lo de la beneficencia y la no maleficencia. Todo esto va de la mano, ¿no? O sea, siempre tenemos que buscar ese bien común para nuestros pacientes. Pensar que cualquier actitud, cualquier situación, cualquier conducta que vayamos a tomar, no sea porque estemos apresurados, no sea porque tengamos la presión de la familia, tengamos la presión del hospital, de las mismas autoridades, o porque sea inclusive un paciente recomendado, tengamos que actuar diferente a lo que nosotros sabemos que le va a hacer bien a nuestros pacientes. Entonces, tomarnos ese tiempo y esa pausa para saber cómo estamos actuando y siempre buscando y velar por el bien de nuestros pacientes, creo que es una de las formas más importantes de la forma en la que deberíamos de comportarnos. Y esto viene también con el respeto hacia el paciente, ¿no? No solo es considerar lo que yo creo es importante para el paciente, hay que escuchar al paciente, definitivamente esa comunicación debe ser importantísima y yo me voy a ir un poquito más allá del paciente porque es la familia también, o sea, la familia influye tanto en el núcleo de toma de decisiones que realmente es sumamente importante que la misma información que se transmite al paciente sea transmitida a la familia. ¿Y eso qué quiere decir? Muchas veces ese plan educacional que nos tomamos con nuestros pacientes de 1 hora, pues hay que replicarlo de pronto nuevamente con la familia, con los que estén allegados, con los que pueden llegar a influir en la toma de decisiones de nuestros pacientes. Evidentemente, se respeta siempre la decisión de nuestros pacientes y que eso es lo que buscamos con este principio, ¿no? Lo que es la autonomía, inclusive si nosotros no estamos de acuerdo, pues ahí entramos nosotros en un tema de ética personal, pero siempre nosotros tenemos que tener el principio claro de la autonomía sobre nuestros pacientes. Y pues como muy bien lo dijo la doctora, ¿no? Siempre mantener el tema de la confidencialidad, que esto realmente es algo muy importante, procesos que se deben de seguir en los hospitales, procesos que debemos de velar también por este tema de guardar la seguridad de nuestros pacientes, guardar la información de nuestros pacientes, manejarla de forma consciente, segura y legal, sobre todo pues para evitar esas complicaciones que nosotros no quisiéramos desde el punto de vista legal. El consentimiento informado, yo creo que aquí es una parte muy importante. Lamentablemente muchos hospitales trabajan ya con un instrumento estándar, o sea, ya es un instrumento que nada más le pasan la hojita, se imprime y el paciente la firma, y no nos tomamos el tiempo para evaluar lo que dice ese consentimiento informado. Y esto no le prestamos atención hasta cuando ya viene un problema legal. ¿Por qué no puse esto? ¿Por qué no puse el otro? Me pude haber tardado 1 hora, 2 horas hablándole al paciente, pero el consentimiento informado no lo refleja. Y es ahí donde le decía la doctora, individualizar estos protocolos, estos consentimientos, yo creo que va a ser una parte muy esencial y mucho que aprender desde este punto de vista. Entonces, el consentimiento informado es algo que escuchamos todo el tiempo, pero no le prestamos atención. Yo creo que es algo de la cual todo lo que nosotros hablamos al paciente, todo lo que nosotros expresamos, es una forma en la cual clarificamos toda la información, pero nos protegemos a nosotros mismos. Entonces, esta forma es muy importante y conocer la representatividad que tienen los documentos que los pacientes firman también, porque muchas veces nosotros dicen, pues el paciente firmó, pero no va a representar o no constituye un instrumento legal. Entonces, es otro aspecto a tomar muy en cuenta sobre lo que representan los consentimientos informados en cada sitio que estemos laborando, en cada hospital. Hablemos entonces del punto 2, ¿no? Las competencias profesionales y el desarrollo. Ya velamos por la seguridad de mi paciente, ya sabemos estos principios que tenemos que guiarnos con relación a la ética, pero también nosotros como profesionales tenemos que mantenernos siempre en un camino, en una senda de superarnos, de montarnos al bus de la tecnología hoy en día, de montarnos a lo que viene y trabajarlo de la mejor manera. Y si de pronto no nos toca subirnos a ese bus, pues tenemos que ir perfeccionando lo que día a día estamos haciendo, porque tenemos que estar conscientes de cada uno de los ámbitos que tenemos a nuestro alrededor. Pero esto de la competencia realmente es algo que impacta, porque hoy en día los pasos agigantados que está dando la inteligencia artificial está dejando muy atrás a muchos procesos de enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas, colegas y de cualquier especialidad se sienten relegados por la inteligencia artificial, cuando no debe ser así. En una charla tocábamos esto, ¿no? La inteligencia artificial nunca vamos a depender nosotros de ella, ni ella va a depender de nosotros. Tenemos que aprender a trabajar con ella. Y toco este tema porque esto de las competencias viene justamente con esto, todos estos motores de búsqueda, de aprendizaje, es algo que tenemos que aprender a dominar y esto es parte de nuestras competencias. Saber que los recursos ya no son los artículos de pronto impresos, saber que esos artículos ya los tenemos enteramente digitales y entonces aprender a manejar eso ya forma parte de nuestras competencias. Y dentro de todo, aparte de nuestras competencias, del aprendizaje, de lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer nuestros límites, ¿no? Nunca tengo que pensar en hacer algo que yo no puedo hacer. Poniendo un ejemplo específico en lo que son las colecistectomías, ¿no? O sea, nosotros vemos tantísimas lesiones biliares y
nos decimos a veces, no es mejor a veces hacer una colecistectomía de un 90-95% que hacer una del 105%. Entonces, y eso pasa muchas veces por el ego, de que yo creo que lo puedo hacer, yo quiero hacerlo, yo quiero demostrarle a los demás que lo puedo hacer, y porque veo que los demás lo salen, yo también lo quiero hacer. Pero esto no se trata de ver quién lo hace mejor, de que yo lo hice primero, de que yo salgo victorioso, de que a mí me van a aplaudir. Eso no debería ser uno de los principios. Y repito, esto es algo que también tenemos que transmitir a las generaciones, ¿no? O sea, si yo no puedo, tengo que buscar ayuda, y el buscar ayuda es la mejor respuesta del humano para ser conscientes. Entonces yo creo que esto es un paso elemental, reconocer nuestros propios límites, el desarrollo de las habilidades. Esto es esto, ¿sí? Estar en los congresos, estar continuamente escuchando cosas nuevas, estar recapitulando, hacer una retrospectiva de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué me falta, qué no he visto. Hay algo nuevo, y los congresos es algo tan maravilloso, ¿no? No solo es venir a aprendizaje, es relacionarnos entre nosotros como colegas, abrir las puertas, abrir la cabeza, ir a otros países, ver qué tienen en otros países y tratar de replicarlo con nosotros. Es por eso que es aquí donde dice, aquí no tenemos límites en el sentido del aprendizaje. En este sentido no deben de existir límites para cuando nosotros queremos expandir nuestra mente en beneficio de nuestros pacientes y de nosotros mismos, claro está. Y bueno, entonces la integridad de la práctica. Esto es un tema que nuevamente pasa por la honestidad, ¿no? La honestidad debe ser algo que debe prevalecer entre nosotros, así sea algo que nos pueda llegar a comprometer el perfil que pudiéramos estar manejando en cada hospital. Pero esto del perfil, como les digo, la mejor calificación del perfil la da el paciente. Ya lo que uno pueda pensar en el hospital, los colegas, los grupos, eso debe ser algo totalmente secundario, indiferente. Pero esto, ¿por qué se rige? Esto debe venir de la mano de la transparencia que nosotros tenemos que manejar, ¿sí? La honestidad que nosotros tenemos que transmitir, no solo a la paciente, no solo hacerle ver que al paciente que yo le estoy diciendo toda la verdad, sino con nuestras propias autoridades, ¿no? O sea, ser honesto y conducirse de una forma tan ética, tan profesional, tan pura y transparente. Yo creo que aquí no hace falta aprender algo más, simplemente saber que debemos hacer las cosas bien y prevalecer siempre con la honestidad, sin exagerar tampoco aquellos puntos, ¿no? O sea, se está cayendo un hospital a pedazos, suena que ya de verdad no sirve, cuando hay muchos potenciales que nosotros pudiéramos aprovechar, y porque no nos tomamos el tiempo es que definitivamente pueden transversarse estos términos, ¿no? Pero hay que prevalecer siempre con el término de la honestidad. Evitar conflictos de intereses, ¿no? Digamos, hoy la industria es algo que en todos los países creo yo que ha tenido un tema de corrupción, que ha tenido un tema de intereses. Tú me compras un producto, yo te pago por esto, y esto viene también de la forma de actuar. Muchas veces quisiéramos nosotros pensar que el beneficio puede ser mayor si le beneficiamos a cierta marca, pero eso no debe de ser así. Realmente nosotros tenemos que trabajar con lo que a nosotros nos funciona y con lo que al paciente le va a funcionar, porque muchas veces hoy en día es una alta gama de muchas tecnologías, muchos dispositivos que tenemos a la mano, pero ¿qué pasa? No siempre el que es el más efectivo, digamos, en cuestión de resultados, de evidencia, es el que se usa, ¿no? Se usan muchas veces dispositivos por tema de costos, política y todo el proceso burocrático que ya sabemos que existen, ¿no? Pero evitar conflictos también va de la mano con evitar divulgar todas esas comunicaciones, todos esos procesos administrativos que muchas veces tenemos en este tema del abordaje de nuestros pacientes, del manejo administrativo de nuestros pacientes, y que esto también no pueda influir. O sea, no puedo yo verme afectado, influido porque salió el último robot y que lo quiero simplemente porque es lo último. No tengo que entrar en ese juego, tengo que entrar en un juego de adaptación y más bien de buscar un beneficio hacia nuestros pacientes. La facturación honesta, ¿no? Esto es otro tema que de pronto no hay algo por lo menos en Guatemala no hay una regulación que nos pueda decir cuánto nosotros debemos cobrar, cuánto nosotros debemos obtener de un procedimiento, si es justo o es injusto, si no me pagan lo que yo considero que requiero. Realmente esto debe ser algo que deberíamos de tener nosotros legislado de una u otra manera, pero hoy en día también pasan los excesos en otros procedimientos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que se cobran grandes cantidades cuando uno apenas puede no cobrar ni siquiera 1% de eso que se está cobrando? Y esto va también del tema del enriquecimiento que muchas instituciones buscan y que se vuelve lucrativa la salud, y que eso es algo que definitivamente debemos de evitar. El respeto profesional entre nosotros, eso es algo que definitivamente debe de prevalecer. No hay equipo que funcione si no hay respeto entre las personas. Entonces esto es una conducta que como personales y como personas debemos de fortalecer, de fomentar también entre no solo profesionales, entre todo el personal que gira alrededor de nosotros, enfermería, administrativo, todos los directivos, todos los estudiantes. Esto es algo que, como bien lo mencionábamos al principio, debe prevalecer como uno de los principios del buen actuar.
tener que buscar siempre la seguridad del paciente, ¿no? Ya bien lo decía la doctora Elena, el trabajo en equipo multidisciplinario creo yo que es uno de los pilares fundamentales, si no es que el más importante en el éxito de nuestros pacientes. El paciente está al centro y todos nosotros giramos alrededor de él buscando ese beneficio, ese éxito, y aquí prevaleciendo el respeto hacia las conductas, hacia las opiniones, hacia lo que pudiéramos enfrentarnos, aceptando nuestros propios errores también, reportando nuestros propios errores, que es otra de las cosas que muchas veces por miedo, por no quedar ridiculizados o por el miedo al qué dirán, no nosotros aceptamos esos errores, cuando eso no debería funcionar así. De nuestros errores pueden aprender 1000 personas más. Entonces esa honestidad también tiene que venir de esta mano, ¿no? Y saber cómo poderme enfrentar a las complicaciones y conocer los protocolos de la seguridad. La responsabilidad legal, estamos obligados nosotros a saber qué puede pasar si no hacemos bien los procesos administrativos. No queremos nosotros enfrentarnos lamentablemente a estas noticias que de pronto también se tornan muy amarillistas porque no reflejan las realidades internas y que son vendenoticias, pero no deja de ser una realidad. La corrupción lamentablemente es algo que prevalece en nuestro medio, pero no nosotros debemos de dejar que la corriente nos lleve, ¿no? De una u otra manera, desde nuestro espacio, desde nuestra situación, tenemos que evitar estas circunstancias que nos lleven a tener que caer en estas situaciones. Entonces, esto es importante porque esto nos lleva no solo a tener que saber de medicina, tenemos que saber las leyes, tenemos que saber qué implicancia pueden tener las responsabilidades legales de tomar ciertas conductas, de firmar documentos que no estamos seguros en el hospital porque nos dicen que hay que firmarlo. De eso ya no podemos ignorar, ya no podemos declarar ignorancia, ¿no? O sea, nosotros estamos en toda la obligación de tener que conocer la ley y sobre esto tener una seguridad o una responsabilidad civil, que de hecho en Guatemala lamentablemente no tenemos un seguro obligatorio de responsabilidad civil como se practica en la gran mayoría de los países por fuera, pero es uno de los temas a tocar, ¿no? Porque nosotros también tenemos que buscar de una u otra manera una protección, porque cuando pasa algo malo, todo cae sobre el médico. No digamos hoy en día que las redes sociales se prestan totalmente a eso, ¿no? Las redes sociales lo criminalizan a uno, son totalmente amarillistas y basta una publicación para que se dé la peor difusión en mensaje de boca en boca y hoy en día de teléfono en teléfono. Y eso es algo totalmente negativo, para lo cual nosotros también tenemos que estar preparados para tener nuestro punto de verdad, para tener nuestro punto de defensa. Entonces tenemos que estar muy bien capacitados y documentar todo, todo lo que hablemos con el paciente, todas las situaciones, hay que documentarlas definitivamente. Y bueno, vamos a hablar finalmente del bienestar personal. Yo creo que más allá de hablar del paciente, de hablar todo el entorno legal que nosotros tenemos que procurar, si nosotros mismos no estamos bien, nada va a funcionar. Vamos a hacer muchas cosas porque las sabemos hacer, porque hay que hacerlas, porque tengo que estar allí, porque me lo ponen, me lo imponen más bien. Pero si nosotros mismos no estamos bien con nosotros en esa evaluación personal, en esa evaluación de nuestros propios valores, ya empiezan todas estas enfermedades que pueden llegar a afectar de una forma tan negativa nuestro entorno. Y preocupa tanto porque entonces aquí yo ya tengo que hablar de los riesgos que padecemos cada uno de las personas, ¿no? Porque esto es algo muy general. El entorno al que estamos expuestos nosotros es muy pesado, muy cargado muchas veces, y si no tenemos una inteligencia emocional para poder abordarlo de la mejor manera o un apoyo integral, podemos caer en estas tasas, ¿no? Esto no es algo que es publicado por primera vez. Estos son estudios que van a hablar del suicidio entre nuestros profesionales. Dependiendo del país, increíblemente son las edades en las cuales los pacientes tienen altas tasas de suicidio. Este es uno de los estudios que reporta que los pacientes arriba de 65 años tenían altas tasas de tendencia al suicidio, pero es por el tema del retiro, ¿no? Ya nuestros profesionales se retiran y de pronto esa incógnita de la vida, de saber qué nos pone, es lo que también nosotros tenemos que prever de cierta manera, y en el desarrollo de nuestras carreras, de nuestras profesiones, de nuestro crecimiento, ir creciendo también con esta inteligencia emocional para tener que ahuyentar todos estos aspectos que nos pueden venir sobre nosotros. Y como se lo repito, ¿no? Estos son varias publicaciones que vamos a encontrar incontablemente, pero realmente ya cuando esto toca cercanamente nuestro círculo, es otra cosa que nosotros tenemos que prestar atención, ¿no? O sea, se saben de noticias de colegas en nuestro país, de colegas, hace poco se viralizó también la de un muchacho en México que pues lamentablemente tomó una decisión errónea, que no sabemos el mundo que él estaba viviendo en ese momento, pero son esas noticias que se vuelven virales, pero que sí hay que aprovechar, porque es donde hay que implementar estas medidas para evitar
hacer sentir a nuestros profesionales de esta manera. Existen múltiples herramientas en todo el mundo, programas de apoyo, de difusión, pero no es algo que debemos dar por sentado. Debe de ser algo que debe de evolucionar, debe de crecer y que definitivamente tenemos que apuntar a ello. Y me llamó mucho la atención esta publicación de la revista Guatemalteca, que hicieron a más de 2.500 estudiantes, y pues los resultados son lo que más me llama la atención, ¿no? Esto fue publicado en el 2021, pero vean cómo ustedes, de estos 2.500 que estudiaron, 10 estudiantes, de cada 10 estudiantes, 5 presentaban síntomas de depresión y 7 síntomas de ansiedad. O sea, la ansiedad son temas que nosotros tenemos que aprender a manejar. Y lo que más preocupa también, de esta ansiedad, la mayoría pues, se clasificaba como moderada, pero 2 de cada 10 estudiantes de medicina presentan ideación suicida. Obviamente estos son instrumentos de validación, ya leyendo el artículo, pero tan solo una revisión de nuestro propio país pone en evidencia los problemas que nosotros nos podemos enfrentar en nuestro ámbito. Y esto pues me refiero a nuestros hospitales, en nuestros estudiantes, porque este estudio fue realizado en estudiantes, y entonces es algo que no debemos dejar de lado, es algo que debemos impulsar con todo lo que hemos platicado del buen actuar, como una de las medidas más importantes. Porque la ansiedad es real, la ansiedad existe. Yo tuve ansiedad antes de este congreso, la sigo teniendo para que ustedes la pasen bien, pero realmente es la forma en la que podemos manejar la ansiedad y hasta disfrutarla, ¿no? Entonces, saber que existe, pero tenemos que aprender a vivir con ella, buscar apoyo, buscar el soporte, y lo más importante, creo yo, saber que no estamos solos, que tenemos que buscar un equilibrio profesional, un equilibrio familiar, porque si solo hiciéramos lo que hacemos, por lo menos en mi caso, me volvería loco. Yo tengo que buscar otras actividades que ya me distraigan la mente, que ya me olvide de todo lo que dejo arriba y ya me oculto en las profundidades de lo que a mí me encanta hacer, que es el buceo. Y pues definitivamente son estas alternativas, ejercicios, cualquier medida que nosotros tengamos que buscar, no la dejemos de lado nunca. No hay excusa para no hacer y buscar nuestro propio bienestar. Por temas de tiempo voy a dar paso a este video que les tenía preparado, pero era un video en el cual para mí uno de los aspectos más importantes es esta frase: el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de qué hacemos, con quién lo hacemos y para dónde vamos y por qué lo queremos hacer. Y si yo me siento bien con eso, lo estoy haciendo bien desde ya, pero tengo que sentirme útil, tengo que hacerlo útil y tengo que hacer sentir a nuestros pacientes, ya sea el desenlace bueno o malo, que nosotros estamos dando nuestro mayor esfuerzo. Entonces, ya para ir terminando, el manejo responsable en la práctica diaria, pues definitivamente implica un montón de factores, ¿no? La ética, la competencia, la integridad, la seguridad del paciente, todo lo que ya tocamos, pero es un constante proceso de aprendizaje. Hoy no para, mañana tampoco, el otro año tampoco. Esto debe ser en el día al día, en la actualización y manejarnos de la mano con la tecnología. Me voy a tomar un minutito rápido. En el 2027 pues vamos a tener nuestro congreso latinoamericano, un congreso más o menos de esta magnitud, que es del capítulo de cirugía hepatopancreatobiliar, en el cual pues hemos venido creciendo como capítulo y logramos ser sede para el 2027. Entonces ya vamos a ir compartiendo para lo que les interesa la cirugía hepatopancreatobiliar. Dentro del congreso tenemos esta interesante actividad que es el Jeopardy quirúrgico. Lo tenemos planificado para el viernes a las 2 de la tarde en el auditorio, una actividad donde se van a estar midiendo 4 hospitales de Guatemala en un sistema de preguntas, de concurso de preguntas, y lo mejor es que hay una remuneración económica para el equipo ganador. Esto es una forma de poder motivar el aprendizaje, el estudio, y que vean que también hay una gana en el estudiar y hacerlo bien. Muchísimas gracias.